Bien, antes de empezar a explicar cómo hemos construido propiamente la macro para el cálculo necesario para redactar nuestro procesador desde el APT al lenguaje de nuestra máquina, vamos a explicar un poco los conceptos o una serie de conceptos sobre las máquinas, en especial sobre el ejemplo que estamos tratando de una máquina de 5 ejes, porque es muy importante saber con qué máquina trabajamos y cómo trabaja para saber construir nuestra macro. Aquí tengo que tener yo preparado una fotico de cómo pueden ser las máquinas de 5 ejes, pueden ser de varios tipos. Yo me he basado para el ejemplo en una con los ejes de giro en el cabezal, como la que estamos viendo, en el que el eje A gira sobre el eje C. Si bien quizá no sea la más común, porque sobre todo hoy en día se ven las máquinas de 5 ejes con al menos un eje de rotación en la mesa, sí es quizá la clásica en la que pensamos cuando hablamos de un 5 ejes. En cualquier caso, como he dicho, cada máquina tiene su o requiere su estudio. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en una máquina de 5 ejes siempre un eje gira sobre otro. Es decir, eh, el eje, en este ejemplo, por ejemplo, el eje A gira sobre un cabezal que gira que gira en C, por así decirlo. Es decir, diríamos que A gira sobre C, depende del giro de C para su total orientación. Eh, Esto sería también una máquina donde el eje A gira sobre C, aunque no están los dos giros en el cabezal, sino que tenemos el giro del eje A en el cabezal y el giro del eje C en la mesa rotatoria. Sin embargo, a efectos cinemáticos, la posición final de la herramienta tiene el mismo principio los dos. Es decir, depende de la posición que adopte C para que el giro de A nos dé un resultado final. Siempre vamos a hablar de que un eje gira sobre otro. Y tenemos más ejemplos de máquinas de 5 ejes. Aquí los dos ejes giran en la mesa. Sin embargo, aquí el que gira sobre el otro es el C sobre el A, al contrario de las que hemos visto antes. Es decir, el eje principal de giro va a ser el A y en función de cómo quede A y cómo gire C se obtiene el resultado final. Aquí tenemos también dos giros en el cabezal, aunque ahora lo que va a girar es el eje C sobre el B, es decir, C depende de cómo gire B. Además es un giro, el de C, que no es un giro, por así decirlo, normal, sino ranurado, que se suele llamar, porque es un giro que toma una inclinación especial respecto al eje de giro C. Igual que ocurre en este otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, donde también está girando C sobre B, pero en vez de depender del cabezal y del cabezal solamente depende de la mesa. En función de cómo sea la máquina, tendremos que tenerlo en cuenta para programar nuestra macro. Es decir, lo primero que tenemos que ver qué eje gira sobre qué eje, por así decirlo. Nosotros estaríamos trabajando en este ejemplo. Una vez que tenemos claro todo esto, que estoy diciendo un poco de palabras,
es bueno antes de empezar a hacerse la macro coger unos folios en blanco e írselo apuntando para tenerlo siempre muy claro a la hora de la macro, sobre todo las fórmulas que vamos a tener que meter en la macro para el cálculo de nuestro procesado. Entonces el primer paso que apuntaríamos sería qué eje gira sobre qué eje. Otra cosa a tener en cuenta es qué ejes son los que giran. Esto está estandarizado. Siempre si el giro se produce sobre el eje X, se va a llamar eje A. Si el giro se produce sobre el eje Z, se va a llamar C. Y si el giro se produce sobre el eje Y, se va a llamar B. Y además los signos también tienen un criterio estandarizado. El criterio va a ser que si nosotros nos ponemos mirando hacia el sentido positivo del eje, por ejemplo, vamos a analizar el A, nos pondríamos mirando desde aquí hacia acá, es decir, hacia donde marca el eje X positivo. Si mirando desde ahí el giro es antihorario, perdón, si yo le doy la vuelta a esto, el sentido sería horario. Aquí parece antihorario, no es porque la perspectiva está en sentido contrario a nuestro eje. Si miráramos el eje X, si el sentido de giro es horario, es positivo. Si es antihorario, es negativo. Igual sucede con C. Si miráramos desde abajo hacia arriba, es decir, hacia donde es el eje Z positivo, si C gira en el sentido del reloj, es positivo, y si C gira en sentido contrario, es negativo. Muy importante también apuntarse en un folio y tener en cuenta qué ejes son los que tenemos que usar en nuestra macro, en nuestro caso va a ser el A y el C, y cómo se define el giro. Vamos a abrir ahora un esquemita que me he hecho para seguir explicando otra serie de conceptos que es bueno apuntarse en un papel y tener muy claro para cuando tengamos que construirnos nuestra fórmula. Bien, aquí me he construido una especie de croquis para explicar un poco cómo va a funcionar el posicionamiento de la herramienta en nuestra máquina de 5 ejes. Bueno, hacerse siempre esto a la hora de analizar nuestra máquina, bien con la ayuda de un programa como aquí, o yo me lo suelo hacer crucizándome la mano y me voy apuntando en el mismo folio o las consideraciones que vamos a tener ahora en cuenta. Como supongo que sabréis, la posición de la herramienta viene definida del programa CAN por un vector unitario que indica una orientación en el espacio que viene definido por sus componentes Y, que es la proyección en el eje X, su componente J, que es la proyección en el eje Y, y su componente K, que será la proyección en el eje Z. Entonces, estamos considerando además una máquina con giros en el cabezal, A sobre C. Cuando hablamos de un eje sobre otro, el sobre otro, ese otro es siempre el eje que manda, es decir, el primer giro que debemos de calcular y del cual va a depender la posición final en función de ese giro más el del eje secundario, que en nuestro caso será el A. Hay que tener muy claro entonces, por un lado, también hacia dónde va a ser el giro positivo o el giro negativo. Estamos considerando en nuestro caso una máquina que en C puede girar en más 90 grados o menos 90 grados y en
Z, es decir, y en A va a poder girar también 90 grados o menos 90 grados. Bien. Este vector unitario, además de sus componentes y JK, lo podríamos definir como la suma de dos vectores que serían el vector K, el vector o la componente en el eje Z, y un vector que podríamos llamar C, que en realidad viene definido como suma, podríamos decir, de los vectores I y J. Este vector C con K nos formaría un triángulo con el vector unitario. En realidad nos representa el giro total, ya que el giro del vector C sobre el plano XY sería el giro que realiza el cabezal C o el eje C, y tendría esta componente. El giro añadido de A sería el de esta componente con la componente K. Esto tener un poco la perspectiva geométrica un poco clara. Si no, la verdad mejor ni lo intentéis porque os puede confundir. Para facilitar un poco la visión, yo puedo estudiar los giros de manera independiente, ya que si tuviera que estudiarlos de manera conjunta se vería muy lioso. Entonces vamos a estudiar siempre primero el eje de giro principal y como consecuencia del eje de giro principal el secundario. Si yo pongo esto más o menos en planta, según la planta IX, vamos a ver, aquí pongo esto más o menos en planta. Es decir, si yo miro mi sistema de coordenadas desde arriba o miro mi máquina desde arriba, voy a ignorar inicialmente un poco, no lo estoy ignorando ya que realmente lo estoy teniendo en cuenta, pero estoy ignorando un poco ahora mismo el vector K, es decir, la componente en el eje Z, y me voy a centrar en las componentes I y J, que realmente, como vemos, son las que me están definiendo cómo gira mi eje C. Mi eje C solo gira en un plano horizontal. Puede girar más 90 grados si es hacia allá o menos 90 grados si es hacia acá. Esto un poco deducido en base al criterio de giro que hemos dicho. Es decir, si yo mirara esto hacia mi Z positiva, es decir, realmente en sentido contrario a como lo estoy mirando, al girar mi eje, si gira hacia allá, que parece que está girando en sentido contrario al reloj, pero en realidad, si lo miro hacia Z positivo, está girando en sentido horario. Es decir, si yo lo miro en el sentido este, hacia Z positivo, me está girando en sentido positivo, porque me está girando en sentido horario. Y hacia allá me giraría en sentido negativo porque sería el antihorario, ya que hay que mirar el giro siempre hacia el sentido positivo del eje sobre el que gira. Su primer criterio a tener muy en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa de ver nuestra máquina en esta posición? Nos interesa ver o deducir el vector C, a partir del cual vamos a poder definir el giro que se produce en C por un lado y qué signo va a tener ese giro. Bien, el valor del ángulo C girado, que va a ser este, viene dado por el arco tangente del módulo del vector y
partido del módulo del vector j. Y digo módulo o valor absoluto, como lo entendéis mejor, porque lo quiero calcular sin tener en cuenta signos. Los signos los vamos a deducir en base al giro. Simplemente estoy calculando el ángulo resultante del seno partido del coseno, que sería la tangente, seno, que es mi vector y coseno, que es mi vector j. Seno partido coseno es una tangente, pues el arco tangente de ese número me va a dar mi ángulo C. Eso me lo apuntaría en el papel para tenerlo claro como primera fórmula. C igual a arco tangente de módulo de I partido módulo de J. Tanto I como J son valores que podemos tener o que nos da nuestro código APT. Bien. Ahora, para el sentido de giro hay que tener una serie de consideraciones. Como es una máquina que solo puede girar o 90 grados en positivo o 90 grados en negativo, si yo quiero mecanizar según esta orientación, yo solo voy a poder girar en este sentido, o mejor dicho, en este cuadrante que es el mismo que este cuadrante. No podría posicionarme en este cuadrante porque hacia este cuadrante mi herramienta no va a poder girar luego en el ángulo A, solo va a poder girar dentro de estos cuadrantes el ángulo A si me posiciono con C en estos cuadrantes. Y si me quiero posicionar en estos cuadrantes, por el contrario, el sentido para C tendrá que ser hacia acá, ya que es la única manera en la que puedo posicionar el cabezal C para que luego con A me pille estos dos cuadrantes, ya que si tengo el giro hacia acá, no me va a poder girar la herramienta luego con A hacia estos otros cuadrantes. Esto hay que hacer un poco de ejercicio de abstracción mental quizá para entenderlo bien. Con una máquina física real delante quizás se pudiera ver más claro. Si no, un poco pues un acto de fe en lo que os estoy contando. Ya lo he dicho, hace falta tener un poco de abstracción geométrica. ¿Qué nos indicaría esto en principio? Si yo necesito que mi herramienta luego con el giro A me caiga en este cuadrante, el cuadrante llamémoslo de I positivo, J positivo, o de I negativo, J negativo, el giro se tiene que producir en negativo. Es decir, apuntaríamos por ahí primera condición del sentido de giro C. Es decir, el giro de C va a ser negativo si el vector I y J son los dos positivos o los dos negativos. Si queremos por el contrario que nos caigan estos cuadrantes, en el segundo y en el cuarto, por así decirlo, que representaría un giro hacia acá y por tanto un giro positivo, tendríamos que tener la condición de que si I es positivo, o sea que I sea positivo, perdón, negativo, y J positivo. Igualmente, si queremos que caiga en este cuadrante, que también sería con un giro positivo, tendría que ser la I positiva y la J negativa. Apuntaríamos por ahí entonces a una segunda condición para el signo del giro C, y es que si I es positivo y J negativo, o si I es negativo y J positivo, el giro de C sería positivo. Bien,
Vamos a estudiar, esto nos daría el sentido del giro DC si la herramienta fuese a tener luego una orientación en alguno de estos cuadrantes. Pero ¿qué pasaría si tenemos un giro de C de 90, de menos 90 grados, o no gira C, simplemente gira A? Es decir, si o bien la componente Y es 0 o bien la componente J es 0. Si la componente Y, el vector Y, fuese 0, es decir, solo tenemos J positivo o J negativo, es indicativo de que no se produce giro en el eje C, por lo cual C va a ser 0 grados y no vamos a tener en cuenta signo, porque 0 no tiene signo. Si por el contrario J es 0, solo tenemos componente Y, quiere decir que se ha tenido que realizar o bien un ángulo de 90 grados o bien un ángulo de menos 90 grados. Y además puede ser cualquiera, porque tanto el ángulo de más 90 grados como de menos 90 grados me admite una Y positiva y una Y negativa. El criterio que vamos a seguir para simplificar un poco los cálculos es que por defecto el giro siempre se va a considerar cuando es de 90 grados positivo. Y digo por defecto porque la excepción, es decir, C va a ser menos 90 grados si el ángulo A que tenemos previo es negativo. Perdón, el ángulo C que tenemos previo es negativo. ¿Por qué? Si volvemos un poco a la vista tridimensional, imaginamos que mi herramienta está trabajando solamente en el plano ZX, es decir, entre 90 y menos 90 grados. Imaginemos que mi herramienta está recorriendo la superficie y el ángulo va girando, o la herramienta va girando en este sentido, que sería en sentido negativo. Al llegar aquí, si tiene que continuar hacia acá, es, aparte de un poco absurdo, forzar la máquina, ya que no haría un polo al querer girar el eje C de menos 90 a 90 grados para mantener la orientación, es un poco sin sentido. Es decir, lo que forzaríamos es a que si viene girando en negativo, al pasar al siguiente cuadrante, C siga siendo negativo. Es decir, si estamos trabajando con un giro de menos 90 grados, para seguir aquí vamos a seguir con un giro en C de menos 90. Solo impondremos una condición luego, en la fórmula veremos cómo, en la que si el ángulo inmediatamente anterior de llegar a la verticalidad, el ángulo con el que está trabajando C es negativo, debe de seguir con C negativo, para evitar que nos hagan marcas raras por un giro brusco y evitar polos de giro de velocidad infinita, por así decirlo. Por no liarse tanto, que quizá luego lo veamos más claro un poco la fórmula, simplemente tener claro eso, que cuando el vector J es 0, el giro puede ser tanto menos 90 grados como más 90 grados. Que por defecto vamos a forzar a que sea 90, salvo la condición de que venga ya la trayectoria con un SC girado a menos 90. En cuyo caso lo mantendríamos ese menos 90. Bien, es un poco las consideraciones respecto al eje C.
y lo que teníamos que haber apuntado en un papel para tenerlo claro a la hora de hacer nuestras fórmulas. Y vamos a ver ahora las consideraciones respecto al eje A. Bien, el eje secundario de giro, en este ejemplo el A, es un poquito más difícil de ver en cuanto a signos, no en cuanto a su valor o su módulo, por así decirlo, ya que es, al igual que el otro, un poco relativamente fácil. Si nosotros nos intentamos orientar según un plano que pasara conteniendo el vector C que nos hemos creado, por así decirlo, imaginariamente para el cálculo del ángulo C, con nuestro vector unitario, un plano que sería este más o menos, solo que un poco puesto en horizontal para verlo mejor. Bueno, si lo consigo, vamos a ver. Bueno, así torcemos un poquito la cabeza. El ángulo A, este, que en realidad no deja de ser este, su complementario, vendrá definido en función del módulo de nuestro vector C, este azulito que está por aquí escondido, y de la componente K. En realidad la componente K sería ahora nuestro coseno, ya que el ángulo que estamos intentando hallar es este es nuestro ángulo A, lo que se va a inclinar en la herramienta según el eje A. Este sería nuestro seno y este, el vector C, sería nuestro coseno. El valor del vector K ya lo tenemos porque nos lo da directamente nuestro postprocesado en formato APT, tal y como lo dedujimos o como lo hemos visto en vídeos anteriores. El módulo o el valor de este vector C que nos hemos creado es en realidad una componente de un triángulo rectángulo donde un cateto sería I y otro cateto sería J, valores que también tenemos. Luego en realidad sería un poco aplicar el teorema de Pitágoras y por tanto el valor de este vector o su módulo sería la raíz cuadrada del módulo de I, siempre tratándolo de modo positivo, estamos ignorando signos, la raíz cuadrada del módulo de I más la raíz cuadrada del módulo de I al cuadrado más el módulo de J al cuadrado. Es un poco aplicar Pitágoras. Si tenemos el valor del módulo de este vector C y tenemos el valor o el módulo del vector K, para dar este ángulo, pues usaremos el criterio de antes. El arco tangente del seno, que hemos dicho que es C, raíz cuadrada de I cuadrado más J cuadrado, partido el coseno, que sería nuestro vector K, módulo también. Apuntaríamos por ahí en nuestro papel o en nuestra información para tenerlo luego claro cuál va a ser entonces el valor del giro A. Bien, respecto a los signos ya sí es un poco más complicado, porque tenemos que imaginarnos un poco, primero tener claro cómo se produce el giro
si estuviésemos a 0 grados, o sea, si C estuviese sin girar, realmente los signos vendrían también un poco así, tal y como los tenemos representados, y ver cómo cambian estos signos si ha girado C. Es decir, van a depender un poco de cómo gira C el signo. Si el giro de C se ha producido hacia, por ejemplo, el segundo cuadrante, como lo tenemos representado, es decir, si el giro de C ha sido positivo, el signo o el giro de A será negativo si la inclinación se produce hacia este lado. Y será positivo si se produce hacia ese lado. En realidad es como si hubiésemos trasladado con el giro el eje X hacia acá, es decir, pusiésemos un eje X virtual perpendicular a nuestro vector C, en el que el sentido positivo de la X va hacia allá, ya que lo que hemos hecho, el giro de C, es hacia acá, y mirando hacia ese eje virtual positivo nos dijésemos cómo está girando nuestra herramienta. Sentido horario positivo, sentido antihorario negativo. Igualmente, si el giro se produjese de C en negativo hacia allá, tendremos que dibujarnos una especie de eje virtual y ver cómo se produce el giro. En realidad, el giro básicamente sería también negativo hacia acá porque sería antihorario y positivo hacia allá porque sería antihorario. De aquí podríamos sacar las primeras conclusiones, y es que si las componentes de nuestro vector vienen un poco en este sentido hacia acá, hacia el primer y segundo cuadrante, el sentido será negativo, por el sentido de giro para, y si viene hacia el tercer y cuarto cuadrante nuestra herramienta, o su componente de vector unitario, el giro de A será positivo. De aquí podríamos deducir las dos primeras condiciones de signo, es decir, que si el vector I es negativo y J es positivo, o tanto I como J es positivo, el giro de A va a ser siempre negativo. Estamos hablando de que la herramienta caiga en cuadrante, en uno de los cuadrantes. Y la segunda condición que tendremos que apuntar por ahí para tener bien clara es que si I es negativo y J es negativo, o I es positivo y J es negativo, el sentido del giro de A será positivo. Esto un poco con respecto a cuadrantes. Sin embargo, en función de que el eje C no gire, es decir, sea 0, o de que el eje C haya girado 90 grados o menos 90, la herramienta se nos va a posicionar sobre los ejes, por así decirlo, con inclinación en A, y habrá que analizar cómo serían ahí los signos. Veamos entonces, si I fuese 0, si I fuese 0 solo tuviésemos componente J, es decir, si no se produce giro en el eje C, que vendría a significar eso, si la J es, si la J es positiva, es decir, hacia acá,
el signo será negativo. Y si la J es negativa, es decir, hacia acá, el giro de A será positivo. Es decir, cuando no hay I, el giro de sentido del eje A va a ser o va a tener signo contrario al que nos define el vector J. Sería otra condición que tendremos que apuntar por ahí. Y ahora vendría un poco la condición más difícil, que sería si la J es 0. Si la J es 0, solo tenemos vectores y, lo cual indica que puede haber girado o bien 90 grados o bien menos 90 grados. Si ha girado 90 grados, es decir, ha girado de velocidad, es como si moviésemos estas flechitas de giro hacia acá, en este sentido. Por lo cual, si C es más 90 grados, quiere decir que cuando I sea negativo, el giro será negativo. Y cuando I sea positivo, el giro de A será positivo. Tendríamos que apuntar esas dos condiciones por ahí. Si en cambio el eje C ha girado menos 90 grados, es decir, ha girado hacia acá, tendríamos que girar estos simbolitos de signo de giro en este sentido, hacia acá, hacia acá. Quiere decir que la flecha esta se nos viene a este lado y esta flecha se nos viene un poco a aquel lado. Eso se traduce en que si el giro es de menos 90 grados, si la I es positiva, el giro será negativo, ya que esto se habrá venido a este lado. Y si la I es negativa, el giro será positivo, ya que esto se habrá venido a este lado. Tendríamos así definidos y apuntado por ahí, para tenerlo siempre claro en nuestra fórmula, cómo trabaja nuestra máquina. Importante, indispensable para poder definir las fórmulas de nuestro procesador. De manera análoga que lo he simulado, intentado ver o coloquizado para un eje o para una máquina de 5 ejes A sobre C, habría que hacerlo para nuestro tipo de máquina, ya que un A sobre C no tiene por qué funcionar exactamente igual. En realidad sí funciona exactamente igual, pero los criterios de signo pueden cambiar ligeramente respecto, por ejemplo, a un sistema que gira en C sobre B. Y hay que analizar un poco cada caso particular. Lo bueno es que una vez que tienes analizado un caso particular y te has creado tus macros, ya tienes para ese tipo de máquinas siempre tu procesador. Además, un punto de partida bastante bueno para crearte un procesador para otra máquina. Esto un poco tenerlo claro, los conceptos previos antes de introducirnos en lo que sería realmente la creación de las macros que vamos a hacer en nuestra hoja de cálculo, que es lo que vamos a intentar un poco ver a continuación.